He hablado con él y nos va a seguir enviando información como esta, a la que vamos a continuación ver. Vamos a escuchar en este momento al pastor Néstor Blanco y vamos a deleitarnos en esta porción de la palabra en la cual él nos trae en este día. Buenos días, amigos. Soy el pastor Néstor Blanco de Caracas, Venezuela, hablándoles ahora desde Santo Domingo, República Dominicana. Quisiera que tuviéramos un momento de oración para que el Señor nos bendiga con esta palabra. Padre, nos acercamos ante tu presencia y pedimos que nos ministres, que nos bendigas con la exposición de tu palabra. Prepara nuestro corazón, que podamos ser humildes para escuchar y para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos escondidos en nuestras casas porque tenemos miedo. El mundo tiene miedo. Y es una situación inédita porque el mundo entero nunca había tenido miedo de esta manera. Nadie nos había amenazado universalmente y alterado nuestras agendas. De manera que todo el mundo se pregunta qué vamos a hacer, qué pasará. Hay angustia, hay desesperanza, hay tristeza. Y cuando ocurren esas cosas, el corazón humano se arruga y empezamos a buscar a Dios. Al Dios que no buscábamos antes de. Por eso hay mucha oración hoy. Por eso mucha gente está clamando, por eso mucha gente está reunida, por eso muchas iglesias están haciendo clamores, muchos concilios están haciendo vigilia, y eso está muy bien. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasará después que pase todo? ¿Seguiremos haciendo las vigilias, las oraciones, los clamores? Y antes, ¿por qué no lo hacíamos? Bien, eso nos lleva a hacer unas consideraciones bastante serias con respecto a eso que nosotros llamamos oración. Porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el hombre encarnado, el líder más importante que ha habido en toda la humanidad, el líder más exitoso que ha habido en toda la humanidad, era al mismo tiempo un hombre con una profunda y consistente vida de oración. El Evangelio de Lucas nos retrata al Señor orando en un lugar, dice Lucas 11. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, sus discípulos le dijeron, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, quiere decir que lo mandaron. Él fue solo a preguntarle al Señor, pero habló en plural, lo cual implica que el resto del grupo, que no sabemos cuántos eran, porque no eran los 12 necesariamente, tenían dudas acerca de la oración y de cómo hacerla. Y le dicen al Señor, enséñanos a orar. Interesante, porque lo que tenemos que preguntarnos era, ¿realmente cuál era la duda? ¿Qué era lo que no sabían? ¿O qué era lo que querían aprender de la oración? Porque ellos como judíos sabían la tradición, la liturgia de las formas corporales que asume la oración en el mundo judío. Y nosotros la sabemos en el mundo cristiano. Los judíos miraban hacia Jerusalén cuando oraban, porque bueno, Jerusalén es la capital del reino, es donde está el templo, etc. Los judíos oraban de pie, con las manos levantadas, oraban 3 veces al día. El lugar de oración era el templo, la sinagoga. Las oraciones eran largas, eran puntuales, eran muy características, no eran tan espontáneas como las oraciones cristianas. Es decir, tienen un formato cultural y religioso. Vienen repitiendo eso desde Abraham. Son el pueblo de la palabra, el pueblo de la ley, el pueblo escogido. Pero ven orando a Jesucristo y le dicen, enséñanos
O sea, hay una crisis. Uno tiene una crisis cuando uno cree que uno sabe algo y no lo sabe. Uno estaba muy seguro de lo que tenía o de lo que sabía. Y resulta que en un momento determinado uno se da cuenta que eso se desvalorizó porque no sirve. Se dieron cuenta de que no sabían orar, no cuando vieron a Jesús enseñando acerca de la oración, sino más aún cuando lo vieron orando. Y ya nos vamos acercando a los principios de la oración. Enséñanos a orar, Señor. Bueno, el Señor decide que sí, que lo va a enseñar. Me llama la atención la respuesta que nosotros le damos a la gente cuando las personas nos piden algo parecido. Pastor, ¿cómo hago? No sé orar, me quedo dormido. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Me arrodillo, me paro. Son las preguntas que la gente tiene. Todas las preguntas de las personas, o casi todas, tienen que ver con estructura. Tienen que ver con liturgia. Tienen que ver con tradición. Y por eso nosotros le decimos a la gente, no se preocupe, tranquilo, váyase sin angustia, porque orar es hablar con Dios, ya. Y con una frase simple, hemos despachado a la gente que se nos acerca pidiendo ayuda porque no saben orar. Bueno, Jesucristo no hizo eso. Jesucristo, cuando le pidieron, enséñanos a orar, dijo 3 cosas muy serias, muy profundas, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque tenemos que salir de esa estructura de orar cuando estamos asustados y cuando pasa el susto, volvemos a nuestras transmisiones anteriores. Ojo con eso. Oigan las 3 cosas que dijo Jesucristo como enseñanza a sus discípulos para enseñarlos a orar. Las 3 cosas están en el Sermón del Monte, señores, que es nada más y nada menos que el discurso inaugural de Cristo y el discurso de cambio. Cristo se para ante el púlpito de la humanidad, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, y dice, señores, yo he venido a cambiar. Si la ley dice ojo por ojo y diente por diente, yo digo, dice Jesús. Dense cuenta del sentido de autoridad, que hay que perdonar a tu enemigo. Primera lección, ¿quieren aprender a orar? Ok, anoten. Y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Escuchó eso? Mateo 6:5, Sermón del Monte. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿A quién se le ocurriría que Cristo iba a decir algo así? Quizás ellos estaban pensando que Cristo iba a apuntalar las rígidas costumbres de la tradición judía. Tienen que pararse, mirar a Jerusalén. Dios nunca les mandó a ellos que miraran hacia Jerusalén, ni a que no miraran tampoco. Dios nunca le dijo a los judíos que tenían que orar de pie ni sentado. No le dijo cómo tenían que orar. No le dijo que tenían que orar 3, ni 4, ni 5 veces al día. El Señor no se metió en eso, porque es que ese no es el problema de la oración. Por eso Cristo dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque eso sí es el problema de la oración. ¿Y por qué es el problema de la oración? Bueno, porque la oración es una categoría espiritual que tiene muy buena fama, a todo el mundo le encanta la oración, pero no oran, no oramos. Tiene buena fama, porque cuando oramos tenemos al Señor siempre con nosotros, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Es decir, por ese efecto histórico, cultural que tiene la oración, que no hay ni siquiera que ser cristiano para ser bendecido por eso. Los inconversos, los impíos a veces oran y Dios los bendice. Porque Dios no nos bendice ni nos contesta porque nosotros somos buenos o somos santos, sino porque Él es bueno y Él es santo y es misericordioso. Pero lo que sí afecta a la oración es lo que Cristo dice, y por eso dice, no sean como los hipócritas, porque la hipocresía es un pecado
que se mete en nuestras congregaciones, se mete en nuestro corazón, se mete en nuestras iglesias y no nos asusta, porque no es adulterio, ni es fornicación, ni es matar, ni es robar. Pero Cristo dijo, cuando oren no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran esos hipócritas? ¿De quiénes Cristo habla? Bueno, los líderes espirituales de la nación judía, que hacían oraciones públicas para llamar la atención, se metían en las casas de las viudas, le quitaban todo y después hacían una larga oración para que la viudita se impresionara con la santidad del rabí. Cristo dice, no sean como los hipócritas, porque ellos hacen oraciones en las esquinas de las calles para. Y el para aquí es muy importante porque es la razón de ser por la cual oramos. Hay una motivación, amigos, en todo lo que hacemos. Esa motivación no aparece escrita en nuestra frente, gracias a Dios, porque habría un desastre si eso ocurriera. Pero esa motivación la conoce Dios. Y nos pide que no utilicemos la buena fama de la oración para impresionar a nadie. Cuando oremos, no estemos mirando alrededor a ver quién nos está observando. Cuando oremos, no hagamos propaganda. No le digamos a nadie cuántas horas al día nosotros oramos. A la gente no le interesa eso. Además, eso no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es una persona de oración, no lo puede negar ni que quiera. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, todo el cuerpo. Si somos hombres y mujeres de oración, vamos a ser transformados, porque la oración es un encuentro de dos mundos. Y esa oración, en principio, produce santificación. No por lo que decimos en la oración, sino porque venimos a la presencia de Dios y el encuentro de Él con nosotros, obviamente, nos transforma. La otra cosa que Jesús dice, creo que es mucho más seria que la primera. Pero tú cuando ores, fíjense la expresión, mas tú cuando ores, es decir, el Señor asume que oramos. Obviamente no se está refiriendo a las oraciones utilitarias que hacían los judíos, que hacemos nosotros y que hace todo el mundo. Esas oraciones que forman parte de la liturgia de la iglesia. Oramos para comenzar el culto, para terminar el culto, para recoger la ofrenda, para despedir al culto, para orar por un enfermo, para montarnos en un avión cuando vamos a viajar porque tenemos miedo, para pedir al Señor que nos supla alguna necesidad. Todas esas oraciones que hacemos, que las hacemos porque tenemos ahí al Señor poderoso, que sabemos que Él nos va a responder. Pero no son momentos de entrega, no son momentos de consagración, son momentos de pedir. Cristo habló de pedir, cuando habló de la oración, de buscar y de llamar. Nos hemos quedado en el pedir. Por eso Cristo dice aquí, mas tú, cuando ores, escuchen, entra en tu aposento. Entra en tu cuarto, en tu cámara secreta y cierra la puerta. Cristo no está hablando literalmente, no está diciendo que tú tienes que cerrar la puerta del cuarto necesariamente para orar. Si hay que hacerlo, pues se hace para tener intimidad, no hay problema con eso. Tú puedes vivir en una casa grandísima, tú solo, y si vas a tener una oración íntima, no tienes que cerrar nada, porque ¿para qué vas a cerrar? Lo que Cristo está hablando es de otro tipo de nivel que la oración tiene. No es la oración de pedir y de buscar un favorcito, es la oración de entrega. Es la oración que hace que yo me acerque a Dios y Él me transforme, con independencia de lo que yo digo y de lo que yo hago en ese momento en la oración. Mucha gente piensa que la oración es bla, 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 Señor, y ahora, y no se quede callado, hable, no se quede callado, grite y brinque y salte. No, 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 no es así, hermanos queridos. Es acercarse a la presencia de Dios. Y cuando te acercas a la presencia de Dios, no siempre tienes palabras, a veces tienes llanto,
Ayer vi un video de una mujer pobre, con necesidades de comida, y llegó un equipo de la iglesia y le trajo una bolsa grande con alimentos. Y esa mujer no paró de llorar ante la presencia de Dios. Ese lloro era su oración. Ese llanto de agradecimiento, de decirle, Señor, tú sabes que no teníamos comida y mira la comida que me has enviado hoy. Y lloró por mucho rato, su llanto fue muy largo. Ese llanto era oración. Sería ilógico que le dijéramos, hermana, por favor, deje de llorar y diga algo. No, y está diciendo, el corazón está hablando. Cuando oramos, no hablamos solamente con la boca. Cuando venimos a la presencia de Dios, como Cristo dice en Mateo 6:6, es cuando venimos a presentarnos, como decía el David, de madrugada vendré a ti, me presentaré y esperaré. Lloraré, gritaré, daré gracias, tendré rabia, tendré dolor, tendré angustia. Es decir, vengo al Señor con mis emociones, no las puedo maquillar. Si tengo tristeza, no le voy a decir al Señor que estoy alegre, porque no estoy alegre, tengo angustia. Esos son los salmos. Capítulos hermosos de oración en la vida de los grandes salmistas. Lo que Cristo está diciendo aquí, señores, hay un momento en la oración que es íntimo. La vida de oración es intimidad. Y eso era lo que estaba haciendo Jesucristo en un lugar. Porque tenía la costumbre de apartar un momento del día para venir a la presencia de Dios. Nosotros oramos para resolver los problemas religiosos del día, pero no tenemos una vida de oración. La pregunta que la gente hace, bueno, ¿y cuánto tengo que orar? ¿Cuán largo? ¿Se dan cuenta? Esas son las angustias de nosotros. ¿Qué le tengo que decir? Esas son las angustias de nosotros. ¿Cómo me tengo que poner? Esas son las angustias de nosotros. Y eso es lo que al Señor no le interesa. Dios no está interesado si tú estás arrodillado o parado. Si te quieres arrodillar, porque eso te permite sentir humillación, amén, adelante, arrodíllate. Pero si no tienes rodillas o las rodillas no te dejan, por eso no vas a dejar de tener una vida de oración. Ven a la presencia de Dios, de rodillas, parado, sentado, caminando, como sea, pero ven, porque es un encuentro íntimo. ¿De cuánto tiempo? No lo midas. No ores contra el reloj. No te dejes impresionar porque por ahí hay un hermano que ora durante 2 horas. Tranquilo. Tú no puedes orar 2 horas, 1 hora, media hora. No te angusties. Ora lo que puedas. Ven a la presencia del Señor en intimidad. Pero hazlo siempre. Hazlo todos los días. ¿A qué hora? A la hora que sea. A la hora que puedas. En soledad, en intimidad. Y si lo haces, y lo haces, y lo haces, y te habitúas a hacerlo, un día vas a descubrir que oraste 1 hora sin darte cuenta, porque entraste a la presencia de Dios. Así que no te angusties por el tiempo. Si te vas a angustiar, angústiate por venir a la presencia de Dios en oración íntima, sin pedirle que te resuelva los problemas que tienes, sino decirle, Señor, mi alma tiene sed de ti. No es la comida, el dinero o la casa lo que me angustia. Es que tengo hambre de ti. Me siento vacío. Estoy buscando primero tu presencia, tu persona. Busca primeramente el reino de Dios. Todas las demás cosas serán añadidas. Y en tercer lugar, el Señor le dice, y orando, es decir, ya cuando estés orando en mi presencia, en intimidad, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No te angusties por el discurso, amigo, hermano. No te angusties por lo que tienes que decir primero o después. No te angusties por las palabras rimbombantes. Si tienes que hablar en público, no busques palabras bonitas para impresionar a la gente. El Señor no se impresiona con palabras. Las palabras elegantes nunca son sinceras. Las palabras sinceras no pueden ser elegantes. Acércate a la presencia del Señor y dile lo que tienes, sin angustias, pero hazlo
todos los días, a la hora que pueda. Eso es vida de oración. Eso es lo que Cristo estableció. Lo que los discípulos querían aprender no eran formas, discursos, sino que querían aprender del Señor cómo hacían para pasar tiempo en su presencia, porque eso es lo que transforma tu vida. Que Dios te bendiga, hermano querido. Amén. Riquezas grandísimas. Esto hay que volverlo a poner otra vez. Esto hay que volverlo a poner y volverlo a poner para que quede y grabe de realmente todas las cosas que Dios nos quiere hablar. Esos 3 puntos tan importantes. Y, hombre, nos gozamos muchísimo de verdad de poder tener aquí al pastor Néstor Blanco, quien va a estar en el devocional. Nos va a estar enviando material para nosotros publicar aquí, tener esa palabra fresca, esa palabra que nos orienta y nos lleva a orar, de verdad, a orar. Son cosas que a veces uno cuando está empezando en el Señor, a uno le enseñaron mal. Por lo menos, yo escuchaba a los predicadores decir, no, que hay que orar. Y había que orar 2 horas, tienes que orar 3 horas, tienes que romper el celofán de tu oración. Y yo me preocupaba por eso, hermano, y yo oraba, y yo miraba el reloj y habían pasado 5 minutos nada más. Y yo decía, pero es que yo quiero orar más, porque es que el predicador ese decía que había que orar más. Hay que durar mucho tiempo en oración. Y mire, yo he conocido historias y he conocido cosas. Por ahí alguien decía una vez, ¿cómo durar 2 horas orando? Y entonces la estrategia era esta. Haga una lista con todos sus familiares, número 1. Haga una lista con todos sus amigos. Haga una lista con todas las personas que usted ha conocido, que no son amigos suyos ni son familiares, sino que usted los ha conocido por ahí. Una lista de los que se acuerde. Ore por cada uno de ellos y verá que va a durar 2 horas orando. No, yo creo que eso es fabricar una oración, pero la oración espontánea es la oración que nace precisamente desde el corazón y se conecta con Dios. Y aquí el tiempo no es importante, y no es importante simplemente porque uno quiere estar en la presencia de Dios. No quiere estar en la presencia de Dios. Hay oraciones cortas y hay oraciones largas, efectivamente. Si usted lee la oración de dedicación del templo, por favor, es una oración larga. Pero si usted ve la oración que hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro, es una oración corta. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos un acercamiento con Dios, como lo dice nuestro pastor Néstor Blanco. Es así. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Es lo importante. Un encuentro con Dios. Ahí es donde tenemos nosotros que estar. Mire, un segundo, una milésima de segundo en la presencia de Dios, hermano. Oh, transforma, cambia. ¿Usted cree que Dios ni nos toca a nosotros? Ahora, nosotros debemos buscar tener una comunión con Dios. No para durar más tiempo orando, no para recibir más. Yo siempre he dicho que nosotros debemos tener acercamiento con Dios, es para conocerle más. Porque entre más le conozcamos nosotros, más le vamos a agradar. Y Dios quiere que nosotros le agrademos, eso es lo que Él quiere, que le agrademos, que nosotros le agrademos. Porque es que el pastor Néstor Blanco nos decía en la vigilia pasada, nos decía, hombre, nosotros nos hemos acostumbrado a pedir. Y la oración es pedir. Siempre pedir, 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 pedir. Pero también es buscar. Y también es llamar. Tenemos errores, por supuesto, en oración que debemos corregir. Para que nuestra oración sea verdadera. O sea, arrodillarse no es orar. Porque a veces la gente también tiene por conceptos y creen que hay que arrodillarse para poder entrar en una comunión con Dios. A veces Dios te lo pide.
Y eso es un trato especial con Dios, entre la persona y Dios. El que está orando y Dios. Pero lo importante es que tu corazón esté humillado y que tú quieras recibir de Dios. Hoy oraste porque nosotros estamos orando y invitamos a las personas a orar. Este devocional es un devocional colectivo en el que todos participamos de una u otra manera. Estamos en un devocional, pero no debería limitarse a tu devocional. O sea, este no debería ser tu devocional. Porque todos nosotros debemos tener un devocional personal. Antes de empezar este devocional, yo tengo mi devocional. Tengo un tiempo con Dios, solo, en donde leo, en donde oro, en donde me acerco a Dios, lloro, le adoro, entablo conversación con Él, recibo. Debe ser así. Gloria a Dios por este espacio. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios porque estamos aquí y podemos compartir y podemos aprender. Gloria a Dios por la palabra que nos trae el pastor Néstor. Gloria a Dios por las oraciones que hacemos. Gloria a Dios por todo esto. Pero no puede ser que esto ocupe tu espacio devocional. Mire, ¿sabe que ahora que ha sucedido todo esto del COVID, un hecho que nadie se imaginaba que iba a pasar algún día? Pues nadie se imaginaba esto, que iba a pasar esto. Por supuesto que nadie. Pero nosotros reemplazamos a Dios por otras cosas que de pronto representan a Dios. Como por ejemplo, el templo. Estoy cerca a Dios porque voy al templo. Ok, ahora quito el templo. Ya no podemos ir al templo. Muéstrame a Dios ahora en tu vida. Porque es que debe ser así, amado. Nosotros no podemos caminar. No podemos caminar diciendo que Dios está con nosotros cuando nosotros no estamos con Dios. Es que es muy importante esa parte, amado. Es muy importante que nosotros comprendamos que Dios quiere una intimidad con cada uno. Es lo que quiere el Señor. Una intimidad con cada uno. Si esa intimidad no existe, si esa intimidad no está, entonces las cosas van a ser diferentes, totalmente diferentes. Y es lo que Dios quiere, que no sean diferentes. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Disculpa que diga esto, por favor, pero tengo que decírtelo. Hoy no está el templo, ok, pero está internet, están las iglesias en las redes, están haciendo los servicios desde sus casas, los pastores, se está haciendo oraciones, todos. Entonces, tú reemplazas, ¿verdad?, a Dios, a tu comunión con Dios, con esas cosas. O sea, no, porque yo estoy asistiendo, yo escucho al pastor, no, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Es que Dios te encierra, es para que lo busques a Él. El pastor ya no puede ir a tu casa. El pastor ya no te puede imponer las manos. Ya no puede esperar el domingo para que el pastor ore por mí. Póngame la mano, pastor. No, Dios quiere que tú entres a la presencia de Dios. Quiere que tú entres a la presencia de Dios. En las redes se ve un protagonismo ahora. Un protagonismo de muchos querer aparecer y querer estar y tienen miedo de perder las ovejas y tienen miedo de que la gente no los respalde y entonces andan desesperados. Eso no es lo que Dios quiere. Dios necesita la intimidad contigo. Es que tú te acerques a Dios y gloria a Dios. Sigue apoyando tu iglesia, sigue viendo a tu pastor, sigue apoyando todas las cosas, pero no puedes cambiar a Dios por eso. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Nosotros cambiamos a Dios por el templo, cambiamos a Dios por el predicador, cambiamos a Dios por el apóstol, cambiamos a Dios por otra cosa, por mi ministerio, por el ministerio, por la obra que yo hago. Cambiamos a Dios y decimos, estamos en Dios. No, yo estoy en Dios porque estoy sirviéndole. Estoy en Dios porque estoy yendo a la iglesia. Estoy en Dios porque estoy... No, Dios quiere una intimidad, quiere una intimidad contigo. Es lo que quiere el Señor. Por favor, hay muchas personas, pero muchas personas que dependían más del pastor que de Dios. Dependían del pastor más que de Dios. Querían agradar más al pastor que a Dios.
Y Dios no quiere eso. O sea, yo no puedo ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Dios tiene que ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Yo debo ser el pastor. Soy un siervo inútil. Soy una oveja del Señor. Una oveja que tiene un grado diferente, una marquilla diferente. Pastor, ya, pastor, listo. Fui dotado con unos dones especiales precisamente para ejercer el don. Me ungió el Señor para ejercer el llamado. Pero yo no soy Dios. Pero yo no soy Dios. Entonces, esta enseñanza, por favor, de que Dios ocupe el lugar que corresponde en la vida y en el corazón de todos, se hace necesario. Se hace necesario, por favor. Se hace necesario. Entendamos, por favor, entendamos. Es necesario que entremos a orar y que conozcamos la voluntad de Dios. No podemos afanarnos. No puede ser que ahora estemos desesperados, angustiados, porque los recursos, porque no tengo esto, no tengo esto otro. El dueño del oro y la plata es el Señor. Y lo que Él diga, eso se hace. ¿Para qué vamos a afanarnos nosotros? Y vamos a traer desgracias a nuestras vidas con nuestras decisiones. Mejor es esperar en el Señor. Pídele a Dios, por favor, para ti, te digo. Te hablo a ti. Pídele paz, porque no tienes paz. Pídele tranquilidad. Que haya tranquilidad en tu corazón. Que haya armonía total. Que el cielo, que ese trono de gracia esté en ti. Que la voz de Dios permanezca en ti. Que la voluntad de Dios te rija. Y para eso necesitamos entrar a orar. Para que Dios enrute nuestros caminos. Mire, termino con esto. Dios le puso pause a la prisa. Dios le puso pause a la prisa. Le puso una pausa a la prisa. ¡Pam! Fuera. Ya. ¿Cómo andábamos? De aquí para allá. Desesperado. Angustiado. De aquí. Tengo que irme rápido. Ya me voy. Ahora no. Esto es lo que tengo que hacer. Rápido. Hoy. Y pensábamos, ni siquiera vivíamos el momento porque estábamos en un lugar y estábamos impacientes. De pronto, mucha gente impaciente mirando el celular para ver qué hay, qué dicen. Y estábamos allí. Buscando. Así no es. De esa manera no es. Por eso Dios le puso pausa a la prisa. Gloria al Señor.